Bueno, viendo lo que había comentado el profesor, están viendo el área de clasificación del suelo. ¿Ya? El dato importante que tenemos que tener para llegar a la clasificación es la granularidad y el límite de Arterberg. En este caso vamos a ver todo lo que es el límite de Arterberg, que está separado en dos áreas, que es el límite líquido, que nos compete solamente este aparato, ¿ya? Este acanalador y esta muestra. ¿Ya? Y después pasamos al límite líquido, que lo vemos únicamente con un vidrio esmerilado. Este es el equipo de casa grande, aunque teníamos dos, ¿ya? Prácticamente son los mismos. Está compuesto por este recipiente de bronce, ¿ya? Y esta cajita, la cual nosotros hacemos un rompeteo y un rebote. ¿Ya? Tenemos que, antes de hacer el ensayo, verificar que nuestro equipo esté en condiciones. ¿Ya? Entonces, dentro del equipo viene esta bolita, que es de 8 milímetros, y hay que dejarla caer a una altura de 25 centímetros. Una regla ahí, dejarla caer y emite un rebote. Ese rebote tiene que estar entre el 75 y el 90% de la calle. ¿Ya? Esa es la parte principal de la verificación. Se guarda la onda. Sí, se guarda. Es la valiosa. El otro es, ya teniendo el pocillo, ¿cierto?, de bronce instalado, hay que ver la caída de nuestro recipiente, que va a estar compuesto de material. Ahora, este acanalador tiene un parámetro aquí, que es de 1 centímetro, al cual nosotros corroboramos nuestra caída. ¿Ya? Tiene que tener un leve campanillo, que sería este. ¿Ya? Ahí cuando nosotros corroboramos, tenemos esa caída de 1 centímetro. ¿Ya? Ahí. Ahora yo tengo ese bolsillo en este equipo, que obviamente no está verificado. ¿Ya? Y mi caída ya es de mayor. Ahí recién me acuso la caída y ya tiene más de 1 centímetro, ¿cierto? Entonces yo tendría que ajustarlo, ¿cierto? Todo tornillos, y empiezo a correr hacia adelante. Fijamos y corroboramos. Entonces, aún me falta, pero ya es menor. ¿Cierto? Se ve la luz ahí y ya empieza a cambiar. Bueno, ahí ajustamos y lo vamos a determinar como este que ya está 1 centímetro. ¿Ya? Bueno, este es el suelo que nosotros vamos a analizar en su estado natural. Así se encuentra en terreno. ¿Ya? Procedamos a tamizarlo en el tambiz número 40 que nos indica la normativa. Y todo lo que retiene se elimina y nos queda el que pasa. ¿Ya? ¿Es el 200? No, el tambiz número 40. No, la norma dice que para Claro. el ensayo es el 40. ¿Ya? ¿Ese Ahora, suelo, el sector? el suelo viene de un sector de una mecánica de suelo que hicimos nosotros de allá de Mamayuca. ¿Ya? Claro. Se va, bueno, ahí tiene unas parcelas al costado, y hay muchas viviendas que están ahí ya haciéndose. La persona que me contactó fue para, obviamente, ellos hacer una construcción con todos los pasos correspondientes al municipio de Vicuña. ¿Ya? Ellos quieren hacer una casa con pollos y termopanel, ¿cómo se llama? No, panel sí, que OCB como un sándwich. Ellos ya se contactaron con un arquitecto, el arquitecto le hizo el diseño y le recomendó hacer el estudio de suelo. Se contactaron con nosotros y después todos nuestros resultados llegaron a un calculista
el cual interpretó los resultados. Ellos tenían considerado hacer unos pollos pequeños, hacer como un tipo de falafito y montar eso. Pero resulta que dentro del estudio que hicimos nosotros, a los 20 centímetros obviamente hay una capa vegetal, la cual se extrae, se elimina. De los 0,20 a los 0,70 apareció un material arcilloso, ¿ya? Y de los 0,70 al 1,5 metros apareció este material. A simple vista nosotros pensábamos que el primer estrato era el más complicado y llegamos al segundo. Y fue donde empezamos a analizar los resultados y nos encontramos con este material. ¿Ya? Este material en su estado natural tenía una humedad de 19%. ¿Ya? El estrato de arriba tiene una humedad de 10%. La humedad óptima de este material, que es, la obtuvimos en el ensayo del puerto modificado, es el 21,2. O sea, estaba muy cercano al óptimo. ¿Ya? No estaba saturado, pero sí estaba en estado muy cercano al óptimo. Entonces, así se determinó el terreno, se tamizó en el tamiz número 40, lo que pasa, lo ocupamos nosotros. ¿Ya? Este es el proceso de saturación, que se le llama acá, donde nosotros le echamos agua, pero la norma no me dice la cantidad de agua que yo tengo que echarle a este material, ¿ya? Que son aproximadamente 200 gramos que yo ocupo para este material. Lo que sí me dice la norma es que tengo que generar una pasta, donde mi suelo quede en un estado muy líquido, ¿ya? Entonces yo lo dejo en esta condición. Pasado 24 horas de saturación que yo le voy a dar, empieza el proceso de determinación del límite líquido. Ahora, la norma me dice que estos suelos que son de altamente elasticidad, yo tengo que generarlo por lo menos 24 horas de saturación. Si yo tengo una arena de playa, algo ya que tenga muy poco fino, lo puedo saturar en media hora. Media hora que yo le deje bata, cubro con algún nylon, polietileno, una bolsa, y en media hora está saturado. La arcilla no, la arcilla donde es muy fina, tiene su capacidad de absorber agua, es demasiado alta, entonces por lo menos tengo que tener 24 horas. ¿Ya? Pasado ese proceso, me queda ya una pasta más espesa, ¿ya? La cual lo vamos a ocupar. ¿Qué lo vamos a ocupar? En la determinación del límite líquido. Con la norma me dice que tengo que determinar 5 puntos. ¿Ya? Aquí para que lo vayan pasando. O sea, 3 puntos con la norma chilena y 5 puntos en la manual de carretera. Ahí hay una diferencia, ¿ya? Si bien es el mismo procedimiento, pero cambian algunos detalles. Siendo este uno de los detalles, la cantidad de golpes. Una por grupo. ¿Ya? En este registro yo tengo el límite plástico, que son 3 determinaciones, y tengo el límite líquido, que mi figura 5. ¿Ya? Está hecho con 5 porque la norma chilena dice mínimo 3. Yo puedo repetir otro más. ¿Ya? ¿Cuál es la otra diferencia que hay entre la norma chilena y el manual de carretera? Es el rango de los golpes para el límite líquido. ¿Ya? El manual de carretera me dice que yo tengo que determinar 5 puntos, pero en un rango de golpe, que es de entre 10 y 45. Eso me dice el manual de carretera. Y la norma chilena me dice que no, que son mínimo 3, pero entre 15 y 35 golpes. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a trabajar en base a la norma chilena. ¿Cuál es la norma chilena? Bueno, está separada en dos, la 1517-1, que es el límite de líquido, y la guión 2, que es la límite blanco. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esta muestra saturada por 24 horas, voy a empezar el proceso para determinar cuántos golpes me da. Esta va a ser la primera determinación. ¿Ya? Ahora, los equipos a ocupar siempre tiene que ser un pocillo de porcelana.
Esto nos ayuda a que la humedad se vaya perdiendo, pero de manera más homogénea. El proceso es insertar el material acá y ir aplastándolo para ir eliminando todos los vacíos, los que se generan ahí. Las burbujitas de aire. Los que quieran se pueden acercar todo lo que. Porque acá viene algo muy específico, un zoom que hay que hacer posteriormente para que. Saquen la foto y la mandan al grupo y después. Claro. Ahí se los mando un programa técnico. Ya, ahí está puesto el material. Con este acananador yo tengo que dividir mi muestra. ¿Ya? Busco el centro, esto lo posiciono y corto. Y se generó la abertura esa. ¿Ya? Ahora, esa abertura que está ahí está normada. Dice que tiene que ser 2 milímetros. ¿Ya? Como yo corroboro que sean 2 milímetros, este canalizador tiene una forma de triangular y tiene un corte ahí. Ese corte son 2 milímetros. Y eso es lo que queda marcado. Entonces, ya teniendo todo esto acá, procedemos a iniciar el golpe. La cantidad de golpes son, porque esto tiene que llevar un ritmo. ¿Ya? Tiene que llevar un ritmo. Son 2 golpes por segundo. Esa es la velocidad, el ritmo que tenemos que llevar. ¿Ya? Hay equipos que tienen un contador. Este en este caso no los tiene, así que uno tiene que llevar la cuenta de golpe. Ahí yo paro 20 golpes. 20 golpeteos. Sí. ¿Ya? ¿Cuándo paro? Cuando esta división que yo generé tenga una unión de por lo menos 1 centímetro. Acérquense, ¿Puede por favor. Ahí se unió un centímetro. Entonces yo corto acá, donde inició y donde terminó. Está el centímetro. ¿Ya? Y por eso paré. Entonces yo retiro esto y esta va a ser mi muestra que yo voy a obtener. Esta cantidad. Ahora el amigo, ¿me puede pasar un recipiente que hay acá? ¿Una cápsula? No, la chiquitita esa. ¿Cuál? Numeración. ¿Cuál? ¿Cualquiera? Esa- La cápsula. esa que sean las 3 iguales. Ah, ya. Esas 3 cápsulas. Entonces esta es la cápsula número 3. La vamos a anotar ahí en el registro. Entonces en el registro se anota. Como primer punto. ¿Tiene una hojita? ¿Seguro alguno? Que están allá. Sí. Sí, sí. Se la tengo ahí. Se anota cápsula número 3, Claro. cápsula número 1, ¿no? Parece en el número 6 dice peso de cápsula, ¿no? Sí. Eso es Cápsula, cápsula. sí. Cápsula vacía, que sería 33,34 gramos. 34 horas. Arriba dice número de golpe, Sí. 20. 20. Sí. Entonces esta es la muestra que yo voy a ingresar, 33, ¿cuánto? Cápsula. 34. La Ahora este es ¿A el dónde peso dice número, golpe? en el 6. Peso de cápsula. El 1, 3, No, pues no, ahí. 3. Se anotan ese espacio porque ahí tú vas poniendo Ya. El pocillo 3. Y en el número 1, en el horizontal, me parece el peso de cápsula más el material. Sí. Sí, peso de cápsula más. Este es peso de cápsula. solo 1. Sí, pero Claro. hay. Que Peso. sería 42,02. Más húmedo. 42. Peso de cápsula más con lo húmedo. ¿Lo muestra 1? Peso de cápsula. Sí. 42. No, pero hay que hacerlo en el límite líquido, es el plástico. Por eso. Claro, ahí. Ya. De abajo. 42,02. Muy pesado. Punto 02. 42,02. Sí, no sé.
Ya, ahora la precisión de la balanza también está establecida en la norma, que es de 0,01 gramos. 0,01 gramos. 0,01 gramos, esa es la precisión. Ya. Número de golpes 20. 20. 20 golpes. Entonces tenemos nuestro primer punto. 20 golpes. ¿Esto para dónde va? Al horno. Porque ya tenemos, ahora, No sé, solamente aquí vamos a sí. trabajar sacando humedades. 24. Esto va al horno. ¿Qué dice la norma? Que tiene que ir a 110 grados más o menos 5. Sí. Pero si mi suelo es más plástico, y al igual si tiene materia orgánica, tengo que tener cuidado de secarlo a 60 grados, más o menos 5. ¿Ya? ¿A dónde va? Al horno que está atrás. ¿Ya? Ese horno, ¿qué condición tiene que tener? Bueno, obviamente nosotros le asignamos la humedad, o sea, la temperatura, 60 grados más o menos 5, entonces si tiene un sistema de un termostato donde va bajando, y cuando baja de 55 se enciende, y cuando supera el 65 se apaga y se mantiene en equilibrio. Una consulta con respecto a lo que acabas de mencionar. La temperatura es una constante variable, no puede ser 90 ni 100, tiene que mantenerse Tiene que parejo. mantenerse parejo, por eso es 60 más o menos 5, en estas condiciones, cuando es hasta arcilla y materia orgánica. ¿Cuánto tiempo debe estar en el horno? 24 horas. 4 horas hacia la temperatura. El horno además tiene un ventilador, entonces se recircularía el aire adentro para que el secado sea homogéneo. Porque si bien el horno tiene como 3 bandejas, entonces la idea es que la bandeja que esté arriba, que está abajo, obviamente abajo está el serpentín que genera el calor, Se mantenga se constante mantenga cualquiera de los constante. tres. Exactamente. Entonces, para eso, esa es la condición que tiene que tener el horno. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo son 24 horas? Pero ¿cómo sé yo que mi suelo está seco? ¿Cierto? Porque yo lo puedo poner 24 horas o lo puedo sacar 48 horas después. ¿Se da la mismo secado? Entonces para ello se llama un proceso que es masa constante. No sé si lo han escuchado. La masa constante para mí, a mí me da la certeza de que ese suelo está 100% seco o muy cercano al 100%. ¿Ya? ¿Cómo lo veo yo eso? Esa misma muestra que yo ingresé al horno por 24 horas, la saco y genero un peso. Pero la saco a temperatura ambiente que se enfríe por un minuto y la vuelvo a pesar. ¿Ya? Como estamos viendo temperatura, esto tiende a bajar, entonces tiene que ser un peso menor. Entonces yo termino ese peso. ¿Ya? Lo retiro y lo vuelvo al horno 1 hora, lo cronometrado. 1 hora más, lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a pesar. Va a haber una diferencia. Si es que no hay una diferencia, está bien, está seco. Pero si hay una diferencia, yo tengo que hacer una fórmula ahí. Y si la diferencia tiene que ser menor a un 0,1%. Si esa diferencia es menor a 0,1%, yo doy por hecho que esto está seco, 100% seco. Ahora, si esa diferencia es mucho mayor y me dan más de un 0,1%, ¿qué tengo que hacer? Volverlo a retirar y meterlo 1 hora más al horno, hasta que el proceso sea menor a 0,1. Ya, a eso yo determino masa constante. Por eso que en el registro me aparecen como 3 determinaciones de masa seca. ¿Cierto? Sí. ¿Con cuál me quedo yo? Con la última. Seco. 1, 2, 3. Entonces si yo a la primera me anda bien, con la primera masa constante, yo me quedo con esa como última y la pongo abajo. ¿Ya? Pero es el proceso de masa constante. Para saber cuánto yo seco. ¿Ya? Si bien hay un 0,1%, pero eso me da la señal de que está seco, y entonces yo de ahí es seco. No basta con dejarlo 24 horas, sino que tengo que corroborar en base a una masa constante. Esa masa constante aparece tanto en ensayos de límite, de alometría, Proctor y todas esas cosas. Siempre hay que ir trabajando con la masa constante, para yo asegurarme que está seco. ¿Ya? Ahora, eliminamos un punto que nos dio 20. ¿Cierto? Está dentro del rango, que decía 15-35. ¿Ya? Ahora yo aquí en la hojita tengo un gráfico donde me dice que mediante yo un valor tengo que cortar en 25. ¿Ya? Entonces, bueno, por ende tengo que tener un punto, o ya sean dos, dentro de 10 a 14, o sea, entre 15 y 24, y el otro punto tiene que estar entre 24 y 35, ¿ya? Para poder generar esa trazabilidad. En este caso tuvimos 2 puntos acá y una acá, que era mejor. ¿Ya?
Entonces yo voy a proceder a hacer el otro punto porque a medida como estos suelos van perdiendo humedad, se van secando mucho más rápido. 20. Ya hay uno en 20 que es antes de los 25. Entonces pueden ser, por ejemplo, 2 puntos antes de los 25 y uno después, o uno antes y 2 después. Pero tiene que siempre estar antes de los 25 golpes, representado al menos con un punto. Ya, eso se llama el método mecánico. Ahora, si yo vengo, le hago mi primera muestra y me da clavado 25, termina el ensayo. Ese sería el punto. ¿Ya? Entonces uno con la experiencia después trata llegando siempre al 25, para que lo dé y matar ahí. Y no tengo para qué hacer los otros más puntos. ¿Ya? Pero se puede hacer. Puede llegar uno directamente al 25. Yo creo que está en 29 ahí. Y la pongo en 30 por lo menos. Por el tiempo que pasó. Por el rato que pasó. Sí, porque fue, sí, y por esa revoltura que le hizo, perdió la humedad que tenía. No sé si la puerta la quieren abrir porque estamos medio encerraditos o no. Aparte de... Mantengamos Se quema humedad. rápido. Mantengamos humedad. Es que se están poniendo brillositos. Va a entrar humedad, por favor. Ese para que no se deshidrate. 50 golpes. La estamos poniendo brillositos. Ya, está haciendo El calor del día sábado. Ya, y vamos, esta es la parte crucial. Ahora, la profundidad que yo tengo que tener de material acá tampoco me da una línea o cuánto es. Lo que me dice la norma es que yo por esto, al momento de realizar el corte, esto también tiene un centímetro. Entonces cuando yo desplace el corte, ese material me tiene que quedar raso. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le echo demasiado? Voy a cortar y obviamente se me va a marcar ahí. Pero ¿qué va a pasar con eso? Que me va a ayudar a que esto baje mucho más rápido, entonces con menos golpe. Entonces siempre tengo que recurrir yo, cuando después con el tiempo uno, la experiencia sabe que la cantidad justa es necesaria. Entonces busco el centro, posiciono y corto. ¿Ya? Nuevamente se genera ahí. Salgan abajo. Y procedemos a matar. La velocidad, 2 golpes por segundo. Eso es más o menos el ritmo que hay que llevar. Ay, me dio menos. Claro. ¿Por qué? Porque igual se generó una curva ahí. En el momento de cortar. Entonces vamos a repetir este punto. ¿Ya? En una curvita. Quedó totalmente vertical. Esos gajes del oficio. No sé si vio que generó una curva ahí. Pero este no se va. No, eso vamos a tener que repetirlo. Este se repite porque. Pero la idea es que se junta, así que se vacíe, que así. Claro, se junte abajo. Por ejemplo, ahí junto. De ahí junto vaya, ¿no es cierto? Claro, pero al momento de generar una curva, entonces se hizo mal el corte. La idea es que con los golpecitos, este material junte y sea un centímetro justito, Mira, te fijáis porque que está separado. como una gotita no está directo. Y ahí se va. Claro, entonces al tener ese pequeño, ¿Pero qué tenía cuando que lo cortarse el golpeas, pasto? se No, juntó lo que más pasa es que rápido. yo hice el desplazamiento así, un corte. Ahí se me movió para allá, entonces generó una curva. Y se generó más cercanía, entonces hay una distorsión. Este se repite. Ahí se puede ver Ah, eso que... esa curva. Claro, no es recto. No, ya, Generó una curva. Entonces este se descarta. Se descarga. Indico con la cámara. Ah, no, sí. ¿Estás tapando la cámara? Estoy con depresión, no pesco. Pero ahí los niños van pidiendo. Los niños ahí. Hay videos auxiliares. Yo no lo mando esto. Es personal. Es fuente propia. Pero hubiéramos traído una nueva, por último recuperar algo. Entonces lo hago de nuevamente. No sé, no calcule los golpes usted porque recién dijo 30. ¿No? ¿Mantengo o no mantengo? Dijo 17, así. Lo mantengo, dice.
ser un poquito más de golpe. Aquí tenemos 20. 27. Claro, por ahí quizás. Porque este es el diagrama que vimos en clases cuando se acuerdan de Peter. Que tú vas a medida que, en este caso, partes de una cantidad de humedad y se te va quitando producto del procedimiento manual, la humedad hacia el ambiente, entonces va perdiendo humedad y va cambiando su condición de toxicidad. Veamos. Este era el dedicado. Ese. Ese. Sí, aceptado. Se busca el centro. Entonces ahí no me quedó muy definida el corte, vuelvo a repasar. Yo, ahí manchado. ¿Cuánto es el máximo de vuelta? 35. Para la norma chilena. ¿Ya? Pero a veces sale mucho. Claro, puede ser mucho más. ¿Por qué? Porque a mayor después mezclatura se va poniendo más peso y entonces cuesta más bajar. ¿Ya? Digo igual, 20. Yo 20, 21. Pero, entonces hay que 21. me falta mezclado. Es que era la unión. Punto similar. Ya, que fue ahí y acá. Entonces hay que empezar a mezclar todo. Entonces la misión de ustedes ahora va a llegar que corra. ¿Quién quiere sacar la mezcla? Sí. Vivencial, ya. Ahí, haga enérgicamente, así con. ¿Va para tu huevo entonces? Eso, una cosa así. Hágalo con energía. Eso. Bueno, podemos primero, segundo, Me da una máscara facial. Eso. Por ejemplo, un golpe. En otro golpe, un golpe acá. Ahí. Ese fueron 20. Sí, claro. Ahí viene lo de hacia abajo. Ahora nosotros aquí nos dio 20, entonces no se escribe porque es lo mismo. ¿Qué hacemos? Batemos para que pierda humedad y empezamos a poner acá. Vamos a trabajar solamente en esta área. La norma me dice, la norma chilena dice el mínimo 3. Yo tengo duda porque era un 4 o un 15. Ya, Pero el manual de carretera me dice mínimo 5. ¿Ya? ensayo. De Prueba. pruebas, eliminación. Ya. Ahí, ¿qué más va a vivir? ¿Quiere batir, Ese huevo? Está rectando la humedad. Es como que fuera pasta nomás. La máscara de pasta. ¿Pero qué norma se ocupa? ¿Se ocupa más la norma chilena o la de manual de carretera? Claro, si tú trabajas en carretera, Hay que aplicar la carretera. la manual de carretera. ¿Ya? Ahora nosotros como trabajamos haciendo ahora Pero me desayuno. el piso, Pero casa, me desayuno con todo eso. eso es norma chilena. Así la cuenta. Cuando probaste el equipo, dijiste que había que crear la bolita y Claro. había que poner una regla. Claro. Se supone la regla de 30 centímetros y 25. tiene que llegar al 70 o 75-90. del total de la regla. Claro, o sea, yo pongo la regla aquí vertical, ¿Sí? 25 centímetros, busco y dejo caer. Cae el y el rebote Tiene que estar darte- 75-90. Ah, bueno. Porque bueno, esto con el tiempo, esto se me va produciendo un desgaste ahí. Si se dan cuenta, ya, eso ya tiene una marca ahí. ¿Ya? Pero eso no es nada, ¿cierto? Esto es casi nuevo. El tema es cuando después ya constantemente mucho se empieza a generar un desgaste, un vacío. Lo mismo acá, cuando yo empiezo a generar un corte, también se empieza a generar un desgaste. ¿Ya? ¿Y eso tiene que ser de bronce o bronce es porque es más pesado que No se puede No está especificado así por el bronce. Bronce. Claro, y bueno, obviamente hay que hacer algún metal porque para que no puede absorber. No pueden ser galvanizados tampoco. Sí, No, claro, porque no no es organizado igual, es porque La, porque la dureza razón de la tiro de la bolita, ese no me queda es claro para para el qué es. rebote. Porque yo cuando golpeo, esto rebota. Podría estar dañado este. Claro, o no cumple, claro, amortigua. Me amortigua, Como rebota mucho, claro, Entonces, como rebota mucho. ah, ya. ¿Ya? De hecho, algunos son como de vanita para mitigar el.
Entonces, ¿qué me tengo que procurar siempre? Revisar acá, para el desgaste y el desgaste que me tiene el... Si no No entra es metálico. No, no es metálico, porque Levátale. algún tipo que tiene. Lo dejó en 27 golpes. Resistencia. 25, creo que es 25 justo el no. 25 justo. No sé qué será. Esto le faltó todavía. Le falta la malla. No. Ahora, si yo tengo un material como arena, hacer esta posición que yo generé acá, aplastar y emparejar la arena, se me va a desprender. Entonces, por eso es que la arena son NP, no plástico. ¿Ya? Yo puedo intentar hacer esto, que lo comentaba recién, anteriormente. Yo puedo poner la arena acá y acomodarla. Me va a quedar muy bien acomodado. Pero el momento de hacer yo la división, se me va a desprender del plato, del pocillo, porque la arena no tiene una cohesión. Entonces, si ustedes agarran ese y esto se me queda manchado el tiro, se genera una cohesión. La arena, como no es cohesiva, no se me va a generar la división. Entonces se va a dividir y no voy a poder hacer el corte. ¿Ya? La cohesión que importa se tiene acá es mucha, porque todo lo que es limo o arcilla tiene una alta contenido de cohesión. La arena no tiene cohesión. Pero si bien cuando nosotros fuimos a la playa, hacemos un castillo de arena, se mete una cohesión, pero es por el agua. ¿Qué pasa si desaparece el agua, lo secamos? Se desmorona. La arcilla no. Yo puedo generar una figura, algo con arcilla, le quito la humedad e incluso me genera mayor dureza, resistencia. No se hace lo posible. Claro, exactamente. Entonces ahí nosotros vemos la importancia de tener la cohesión. Entonces una arena siempre va a ser NP. Ya está. Hay que Está ser lista. Estoy con Ya. 26. NP. Aquí está lista. ¿Cuántos golpes lo dejó? 25. 25, sí. Dijo 25. Sí. Hacemos un ensayo. Hagan sus apuestas. Sí, Llegan a un más. punto. ¿Cuánto? Una décima. ¿Contigo? 26. 26. Ya, 25. Debiera ser casi entre 21 y 22, porque si en las muestras Una anteriores décima, ese sí, mismo sale. material te estaba dando 20, 21. Ahora, No, pero al se momento secó. de agitarlo, Pero Se secó harto. Pero sí, sí. 24. 23. Ahí están los vaticinios, ¿ah? Sí. Están los vaticinios. 26. Una décima. Sebastián, Sacando 25 una décima esa diciembre marca acá. la dejas 24 horas, así como está, 24 horas. Después en el horno también son 24 horas. Para secado. Para secar. Para Y secado. ahí, si no encuentra el secado óptimo, una hora más. Una hora más. Una Cada una hora voy midiendo la diferencia. Para obtener la masa constante. Hasta llegar al punto, ¿cierto? Que tenga el 0,0. 0,1. 0,1. Ya. Décima sí me sale. Voy por ti, vale. Laboratorio. Y ahí el race del material va a ser desde el borde a más o menos Hacia adentro. hacia adentro. O sea, eso está como normalizado. Claro, lo que pasa es que ahí yo con ese enrase quito el exceso. Ah, ya. Entonces de repente, claro, yo necesito, la primera instancia es aplanar, sacar todo el aire. Y de ahí enraso para llegar a más o menos a la altura que A me una pide que altura. haga 1 centímetro en el centro. Eso es por el expertino. Sí, no, que claro. sabe que Sí. al final. Ya no lo descontesto en esta parte Haga importante. así, sabe que ahí hay un centímetro. Eso tiene un centímetro. Ya lo tiene cambiado. Esto con brazo. Queda la Ese corte ni jodiendo se hace un día también. Claro, la primera instancia es aplanar para sacar el aire, después Lisado, llegar a la altura. lisado a las 2:30. Tiene que irse juntando. 2 milímetros tiene, ¿cierto? 2 milímetros. 2 milímetros. Pero, ¿qué es? Eso de ahí, Sí. Claro, ya contamos. Vamos a ver otra. ¿Viste? Igual, ¿eh? ¿Qué dije? Se retrasó un par de veces, así que son 23. Es que ahí fue porque ¿eh? yo lo paré porque, y le di más porque no me enteró el centímetro. Sí, Entonces ahí ve que enteró el centímetro con los dos golpes adicionales y ahí me da. Ahí y ahí. En realidad ahí fue los 25. 25 yo conté. 25. Yo dije 25.
Yo te animé a que cualquiera. Entonces, Si no fuera por una cámara no hubiera pasado. Bueno, claro, porque claro, cuando ya uno va llegando, tiende a parar, pero ¿Pero qué tú sientes? uno mide centímetros. Ah, el mínimo la junta tiene que tener un Un centímetro. centímetro, claro. Ahí para yo parar el golpeteo. eso que con el 23 ya estaba casi llegando. Claro, Te le dio quedan más dos y ahí golpes más y ahí, o te ajustáis o... o te pasa primero, o sea, Sí. pero fue bueno. ¿Te gusta lo Hasta acá la... Yo había hecho algo parecido. No, ¿cachai? Y vais viendo. Ya, Esa la es la que ya tenemos. Sí. esa es la 1. Esa es la 3. No. ¿Dónde? Lo ideal sería ya el... Tengo un correlativo, pero... O sea, este la muestra uno y la muestra dos. Claro. Sí, indistintamente que Claro, tenga... al final nosotros le ponemos una numeración para Ya, indicar ¿cuántos fueron? el 25. Sí. Por ejemplo, yo voy a La cambiar muestra la dos. etapa, Ah, ahí está lo mismo. entonces, La muestra, mira, el pocillo pesa, el pocillo pesa No, lo que pasa es que te puedes confundir. 32.48. por eso tenemos uno y uno. 32.48. No, pues es que ese es 3. Vacío. Sí, pues este es el... Ah, porque ese es 3. 32,48. Sí. 32.48. 32.48. 32.48. Esa es la otra. Ya ahora con la muestra, 25 golpes. ¿Dijiste cuánto? Sí, era? 25. ya. Pero igual vamos a terminar lo otro. con la muestra es 40.72. ¿Qué pasaba con los 25? Ahí terminaba el... Claro, entonces yo tengo que, yo por ejemplo, si tengo 17, 20 y 34, yo trazo para buscar el 25. En este caso me llegó 25. Y ahí terminamos. Claro, yo sé que lo me da. 24 golpes. Y una consulta si es que no llegamos al 25 y llegamos a lo más aproximado al 23, ya con el dato del 23. Es que, claro, cuando trazamos la curva, la recta esa, y cortamos, ahí me da el 25. Ah, sí o sí el 25. Ya, y Sí, ahora ¿cómo que con llega? este 40,71. 40,71. ¿Cuánto pesa por la muestra? 40.70, 71 por Ah, ahí. yo puse 70 porque no sé. Ya, entonces como llegamos a 25, pero igual vamos a tomar el otro punto de viene después. ¿Qué va también? ¿Quiere batir? Le toca a los hombres. Malo, Acá tenemos que darle los pulches. Es malo para batir huevos. De forma recibida y Se eléctrica. nota que Ahí. uno está Ahí. Se nota que no sabe batir los huevos. Queda mayo por allá. Si no vamos a llegar a ningún lado, Claudio. Se te cortó la mayo, vos. Así no vamos a llegar a ningún lado. Mira. No tiene ritmo, te dejo. Tiene menos ritmo que una botella. Para que puedan Graben eso, graben eso, por iniciamos, favor. o sea, Así se inició. Y así va quedando después a medida que vamos Graben avanzando. eso, por favor. No es mi fuerte. No lo mandes nunca a hacer No, desayuno no. Graben eso. Se cuenta que Huevo la, revuelto, pues, Claudio. se cuenta que la pasta para los canapés. Es arrítmico. Rítmico. No, negado para esto. Pero vamos a tener que aprender. Yo te creía más rítmico, Claudita. Aprende. Yo sé que tenía más ritmo. Eso, vamos. Pero ahí agarro la técnica. Tipo betonera ahí. Sí, me traté técnico. Justamente en eso me inspiré. Oye, increíble que es una joda hacer huevo. Entonces no le gusta hacer mucha mayonesa casera en la casa. Es muy largo, ¿no? Ahí va en 27 voltios ya. Sí, no, ya está. Se nota que la ¿17? pérdida de humedad ya. Profe, 17 dijo. No, pero No, 27. con la velocidad ganó un Se supone que al batir más va secando. más golpes tiene que General porque generar. la humedad. Está secando, está secando. Más sólido. ¿Qué pasa? Que nosotros este ensayo es de estar de estado líquido, semisólido a Sí. sólido. No, yo creo que ahí ya este va con 27, 28. No, Esta yo cuchara. creo que bajó. Está como pollo. Claudio, pónetelo en la cabeza a ver si cae ahí. Mira, mira. No, Esa es la técnica. Esa Esa es la técnica. Me hizo acordar a la, ¿cómo? Al cocho. Así, así no lo puedo determinar que es tan práctico, o sea, ya cuando empieza a perder. Sí, pues no, así. No, y así. Está medio engañador este solo, sí. Le voy a decir Está algo con un poco de arena. cuando terminemos en el suelo. ¿El Sportivo se maneja en esos suelos de allá de Vicuña? Suelo de bien, sí. Le gusta gatear, le gusta gatear por allá. Es increíble que según la materia que pide la chiquilla, como lo ¿Tú haces tu ensayo yo contigo? soy el experto, pero ¿Contigo? ¿Tú sentí que hay haces? una reacción. No le gustó. Para que pierda más puntitos.
malo la cocina. Mira, ahí sí sabe hacer mal. Nosotros mandamos la muestra para laboratorio. laboratorio. Ah, Pero en terreno tenía que hacer un preinforme. Que tú no haces. No, si está hasta las 2 de la mañana haciendo la cuestión. Reviran 2. ¿Dos? ¿Conocerlas temprano? ¿Ah? ¿Dos No, hojas? en el día no podía. Aprende, creo que aprende. Me dieron una huevo la masada. Sí, no. Bien a huevo, pero lo hizo un buen rato. Ah, la joya en el aire. Quedó lleno de- La aumentó mucho. No, sí. ¿Quedó grabada esa parte, Claudito? No, me imagino que Debe ser famoso. van a saber cualquier ticket. No, y que los hay en los huevos. TikToks. ¿Eh? No voy a meter comentarios. Al respecto. Yo ahí voy a hacer una consulta y estoy medio pegado. Hágalo, ¿no? Pues, Si bien el material, ¿cierto?, se dejó más o menos homogéneo, se entiende que al momento de batirlo va absorbiendo aire, o sea, por lo que Claro. estoy viendo. La función que está haciendo ahí usted es colocarlo, comprimirlo, ¿cierto?, para tratar de evitar un poco la absorción de aire. Sí. Y hay algún método en el cual, porque lo único que puede hacer cambiar estos valores es que esa pasta tenga un X porcentaje de aire, Claro. ¿cierto? Sí. ¿Y habrá alguna forma de cómo mitigar eso? ¿O es un tentativo? ¿O Batirlo sencillamente mejor. se asume que con los golpes? Pero lo que pasa es que ahí cada suelo está diseñado para recibir cantidad de aire, Ya. que son los huevos. Ya. Los Entonces hay unas fórmulas que uno puede determinar el índice de huevo. el índice de huevo, que está dentro de la relación masa volumen. Mm. Entonces, tú ya teniendo arcilla o este suelo, teniendo ciertos datos, tú podés saber cuál es el índice de hueco de este suelo, el aire. Y entre El medio más, aire. entre más seco, Claro. tiene más aire. Va Ahora, aumentando la se supone- capacidad de aire. Si se supone que esto está saturado, entonces todos esos huecos están con agua. Cubiertos. Con agua. Entonces ya sería una masa más sólida. Más que- sólido. Entonces, pero la idea es que yo elimine todo eso y que salga el agua, y que es más sólido. Pero ella está en estado saturado, entonces obviamente va a quedar agua. en ese hueco. Veamos cómo fueron los vaticinios. Los vaticinios cuáles son Ya, ahora. ¿cuál es? 27. Siguiendo la secuencia, partieron con 22, 25, No, 28. 20, 25. 20. 25. Sí, 28 digo yo. 28. Este tiene que tener 20 por ahí. Ya. Sí, por ahí. 29, 29, 30. 26. La más, 26. la más. ¿Quién más dice? No, 26. 30. No, 28, Yo me 29, clavo con 29. 28. Lo hicieron de 26, nuevo. 28. ¿Y quién más? Uno más, porque seas tres. Uno más. No, 29. 21 ya. 26, 28, 29. Ahí. 28, ¿viste? Está muy acotado. ¿Para qué vamos a seguir musiquita? ¿Cómo se lo hizo él? ¿Y él la amasó? ¿La amasó él? Buena, me gustó el tema. Otro cosito. La muestra. Entonces, Y ahí sería nuevamente la Cápsula 33,5. La tercera muestra 3301. ¿Cuánto? 3301. Pocillo. es el peso específico del pocillo. Ahora viene la 01. 42,58. Con muestra 42, ¿Cuánto 58. viene delante? 40-71. Y ahí eran 28 No, golpes. 40,7 28 Eran 28 golpes, ¿cierto? ¿Cuál? Entonces, ¿Cuál? ahí- 28. 1,3. Y ahora sí. ¿Cuánto es con 42, Aquí 58. van los golpes, ya se es la- 58. los dos golpes eran 58. Aquí. Sí, sí, sí. Es con la carga. El peso de solamente la pura El primero pesó 42, después Esa empezó. es la cápsula solamente. Después Porque con se el nota que hay suelo. pérdida de Y humedad. ese es el otro. La temperatura que tenemos. el otro 60 nos pasamos? Porque el de acá. 30 horas. Ponen la cápsula Dividimos solita, ¿sabes cuánto pesa? 17, ¿no? Y con 20 la primero. muestra llega a eso. 17, 28 Y 44. y 44. Ah, no, sí, este es mejor.
Ah, pues, Está perfecto. 33 De hecho, tiene uno personas, casi de ahora 25. Claro, entonces ya tenemos los 3 determinaciones y eso lo pudimos llevar, lo llevamos luego. Claro. Sí, sí, hacemos una cuarta para ver Es que se cómo supone va. que ¿Más esto- eso? ¿No? Porque estamos ahí. No, yo creo que están. Ya, entonces, Está Con tres perfecto. está perfecto. Está perfecto. Porque pinchó uno de 25. Eso, Sí. prácticamente por eso. Claro. Ya, ahora este suelo yo ya lo tengo analizado, lo he estudiado. Entonces, ¿qué hice yo? Generé una plantilla donde tengo las humedades desde 15 golpes hasta 35 golpes. Ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto obviamente demora tiempo, aquí ya el horno, 60 grados, 24 horas, masa constante, determinar nuestro valor. Entonces el profesor le va a dictar ahí las humedades que debiesen aparecer en estas cantidades de golpes. Eso no me lo piden a mí. ¿Ya? Eso lo entrego porque como el laboratorio es de esta sesión, Sí, sí. pero lo que vi en el futuro de calcular la humedad de estos tres, que es el método del cálculo de humedad, que es un método que se usa en muchos ensayos y que es independiente del ensayo en sí, porque esto es... Sí, por la mecánica. ¿no? Claro, entonces la humedad para esos golpes está como dato, porque no vamos a venir otro día a Sí, ver... Claro. ¿Cómo quedó la muestra y todo eso? Claro, pero lo o sea, ¿qué tendría que ser? Habría que venir otro día, eso se seca, pesarlo, ¿cierto? Pesarlo, Una fórmula, fórmula, peso bueno menos peso seco, 10 pesos secos, ¿Por por cien? me da Porcentaje. el porcentaje de humedad. ¿Ya? Y ese dato lo vamos a tener. Entonces, para que ustedes armen la historia con este relato que les estamos dando. Entonces, ¿ya? así a simple relleno. Sí, bueno. Entonces, Pero de ahí, ahí esto, por si acaso. y la hojita con los datos, la dejé ahí ahora. Se supone que la tabla, el gráfico que mostraste en el antes, Entonces, era ¿cuántos golpes diferente tenemos? a lo de la mañana. Tenemos primero a los, Sí, a la mañana. a los 20. 20 tenemos 69.78% de humedad. Ah, se lo digo al tiro. ¿Cuánto es? 69.78. 69, Humedad. El 20 golpes. ¿Cuánto dijo? Son 20 golpes, Ay, 69. ¿Cuánto? ¿43 tiene o no? 78, creo que dijo eso. No, pero es 20. 69.43, otra voz. 40 y ya. 69.43. Ya, ¿y el otro? Ya, el otro Ya, tiene a los 25. 25. a los 25. Ese. Sí, ahí. 67.53. 7,53. 67.53. Estos son 28. Y a los Son 28. Vamos 20 a cambiar los lentes. y a los 28, 66.67. 67. Mira, justo 67. Uy, con lente y todo están recién, pero ya, esos son los valores. Lente y todo no es. Del porcentaje de humedad. Ya, teniendo estos valores ya, que es la humedad, Atención. yo tengo que proceder a graficar. ¿Ya? Acá abajo tengo Abajo pone los la golpes. humedad y Sí, arriba son los pasa el- golpes. Ah, ya, ok. tengo- ¿Y el porcentaje? Sí, los No, golpes. pero golpes. Y tengo humedad. La humedad. O sea, la humedad sería la vertical, La vertical. la horizontal sería la... Los golpes. Los golpes. Entonces, Entonces, acá ¿qué humedad tengo que 20 poner? golpes. Busco el mínimo y el máximo. Entonces son 66. 66,67. Entonces tengo que aquí yo... Hay que escalar la parte vertical. Claro. Entonces, 66. Si vas de 10 en 10 te calza casi justo. No, Si faltaría tú tomas uno. cada cuadradito 10, ¿Por qué 10, 10 69? te va a dar 7. Tiene que ser 1, 2, 3, No, pero se va a centrar entre 66 y 69. Ah, sí, pues déjale un espacio nomás y después le ponéis los tres. ¿cómo lo más agotado? ¿Ese sería 66? Sí, pues después lo dividí en tres nomás la última parte de arriba. Acá, en este lado van los golpes y acá va el porcentaje de humedad. Entonces, tenés que decir 25 y... por ahí. Ahí te cagabas. Abajo 70, Son hasta los El primer punto sería 20. 20 en el gráfico, Ya tengo 15. 20 en el eje X y en el eje Y Sería 69. 69.43. ¿Ya? Es el primero que llevo. 69, 43. Eso. Entonces, Después, yo tengo 67, 53 y 69. andar por ahí. y se hace un punto. Ya. Listo. Esto igual lo pueden hacer en Excel. En ese se sale. Automático. ¿Y el otro en 4 le da el otro? El mayor. Los que ya vieron, háganse los dos.
Hoy sí, pues quedan varios chiquillos. Solo Creo que por después está el que está grabando. Ya, después tenemos 25, obviamente da certeramente acá, que es 67. No, si ahí que manden nuevas. 67,5 acá. Uno después lo ve más tranquilo ahí, así que. Ya, y 28. Tengo otro acá. 28, 66,7. Sí, 69, 41. Me acaso que se la recta. Ya, entonces ustedes deben graficar los 3 puntos. Una consulta normalmente tiene que darte una recta, no puede haber un Sí, ahí vértice. lo voy a explicar. Entonces Ya. yo tengo que unir Buena esos tres pregunta. puntos. Sí, me saltó la. Aquí dio casi una recta, ¿eh? Ya, Y uno se ese une. punto y corto en 25, como medía 25 ahí, se dice cortar yo allá. Perpendicular al 25. 66, 67 también, pues. ¿Ya? Ahí me da. Ahora, si no tuviera ese punto, como dice el compañero ahí, me puede dar un punto acá. Vamos a hacer este mismo. Me da un punto ahí, un punto acá y un punto acá. Entonces no es Una recta. una recta, pero ¿qué tengo que hacer yo? Buscar Juntarlo en línea. que pase lo más próximo. Claro. Ah, Que esa distancia que va a generar ahí se repita acá y se repita acá. ¿Ya? Central. 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 Se ve donde corta, por ejemplo, y ahí Claro. le da 25 corta. Ya, entonces si me da 25, yo lo tiro ahí, la recta. Esa es la que. Y es la que me manda, ya ahí yo Manda la humedad de los 25. paso para allá. Y ahí. ¿Ya? Siempre buscar el acomodo de los 3 puntos. Claro, puede dar así, como también puede dar acá. Obviamente yo esa humedad se la di porque Ya están la calculando. calculada, entonces por eso me salió esa recta. Ahora, uno también puede variar un poquito la humedad de unas que otras y nos queda así. No es que esté malo, sino que yo solamente tengo que acomodar. Claro. O sea, en el fondo queda claro de que si hay no es una recta, hay un pequeño quiebre, Claro. se ajusta el eje A esa a recta. las 3 muestras. Exactamente. Ya, vale. Como dice el profe, Priscila, como una interpolación. Sí, bueno. ¿qué porcentaje de humedad Interpolar ve los 3 en los puntos. 25? Claro, en este caso una gráfica. Claro. Pero ya Como más o menos que- los números de... Pregunta al grupo ahí. Escudero, para 25, ¿cuánto es acá? En el eje ahí. Tienes un número. Ya, vamos a Los 67. ¿Tienes cuánto? 67.54. Perfecto. Era 67.53, Escudero. Estás, pero seco. estás máquina. La máquina. Nada más. Muy Máquina, bien. para amasar no. No, no. Para amasar tenemos a Claudio. Y ese sería el resultado del ensayo. Del ensayo. Ahora, todo resultado que nosotros expresemos tiene que llevarse a un número entero. Si da 67,2 es 67. ¿Es el ganador? Entonces, no, Consulta. No, dame un segundo. Acá dice tipo de acanalador. Ya, este es ASTM. Ya. ¿Y el casa grande? Es una tabla, es uno... Eso es, no es eso. No, es otro, es uno... ¿Cómo se lo puedo dar? Es una paleta. Es una paleta Algo como esto. que tiene una puntita ahí. Es una paleta. No tiene esta curvatura. No tiene la curva. No tiene una curvatura, es una paleta. Y esa paleta se ocupa para la arena. Porque yo con esta curva Vamos a hacer así. entonces con esa paleta yo lo marco y después remato con esta paleta. ¿Ya? Oye, no sé si lo dijo, pero el nombre del equipo. Este video, Casa Grande. ¿para qué lo quiera? Para el límite de plástico que vamos a ver ahora. Ah, El aparato de Casa Grande. Casa Grande. O ya está arenado. de Casa Grande. Es mediado. Mediado se llama. Ah, sí. O sea, claro, ¿Es yo arenado? Y el no sé, Sí, se le tira chorro carburo de silicio. Y yo siento también. para llegar a esa... La Pero con letra. Ah, ya sé. Sí, pero viene playa igual porque tiene el tema más finito. Pero este es con pero es carburo de silicio. Lo pica. El efecto es, o sea, el pavonado, sí, pero fue como eso. El famoso se ocupaba un ácido, me parece. Puede que sea esa persona, pero generalmente carburo de silicio, Igual hice eso. el que trae la lija, ¿no es cierto? Sí, Eso, imagínate que lo compré por kilos y eso lo metí en la pistola para grande. llenar esa pistola chiquitita. Te tiré el chorro con el compresor. Deja- ahora yo lo traté de buscar acá, no hay uno que tenga una textura así, sino que es más suave, tiene que ser así. Porque, por eso, pues, depende del carburo de silicio que le tire. La presión. Depende del Espérate.
Claro, es no, claro, el servicio de afuera. Si te rebote, te quiere poner un PVC. Un PVC que fuera como una pulsadora, por decirlo así. El PVC es de mayor diámetro. Cuando pega la... ¿Podemos ver el horno? Ahí va. No daña el explicó, no sé, se genera su corta. Entonces, ahora ¿Podemos ver el horno? ahora vamos a ver el límite plástico. Porcentaje de humedad. Entonces, aquí se calcula el límite plástico. Granulometría. ¿Ese o no? A ver que no veo. El cono. El cono. ¿Con arena? No sé, para tomar la densidad del terreno. Si vemos que se hace con el decímetro nuclear, se hace de forma manual con el cono. Con la arena normalizada, peso. Peso volumen. Ahí relación más a volumen. Entonces. Claro. Bien, entonces, Priscila, hagan como para que le tomen una foto dentro del horno para que completen el informe. Yo le doy las muestras para allá. Y que esa... Mira, Priscila. Ustedes pueden hacer ejercicio. De derecha a izquierda. Como está en el asociado de Derecha a izquierda. Uno puede sacar la otra. Tengo que sacar Seco peteco. Vamos a buscarlo en YouTube. Entonces colocamos la muestra, la primera muestra que corresponde al pocillo 3, la segunda muestra con el pocillo 1 y la tercera muestra con el pocillo 2. Ahí vamos a proceder a hacer el secado del material. Y eso va para después decir cuando Ya, señorita Priscila, cierre el horno. Ah, que eso es el productor. No, es el otro productor, pero los moldes son muy similares. Ese es el que dice el número 4, y ese es un CBR. Entonces tú lo lleváis, vas al claustro, lo compactáis y lo sumergís en una piscina con agua por 96 horas, que es la condición más extrema que puede estar sumergido en el suelo. Y por eso le lleváis ahí a esa prensa, en ese pistón, y tú lo penetras. Entonces la condición más extrema que está el suelo, tú penetras y ahí en eso ves la razón de esa vuelta. Siempre uso normal especial. Laboratorio o desinfección. Volvamos al ensayo. Yo sugiero que ahora volvamos, rematemos con el límite del plástico. Chiquillo. Después preguntamos, porque ya te preguntas. Entonces, porque yo tengo una pregunta que hacer. Posiciones. La pregunta de la prueba. Hay que anotar esa cabrón. Entonces, Entonces más a la calle. a todo esto, ¿qué es el límite líquido? Porcentaje de humedad que se encuentra en la muestra. En eso. No, que se encuentra en el terreno arcilloso, en En el terreno que vamos a... en el suelo fino, se debe hacer. Entonces ¿Ah? lo conecto. Ahí está, ahí Porcentaje de humedad que se encuentra en el suelo fino. ¿Y cuánto fue el ensayo que tuvimos ahora? 67-53. Perfecto, eso es importante. Entonces, este ensayo todo es un número final, que sería el famoso LL o WL, que apareció tantas veces cuando calculamos. Ahora ya saben de dónde viene. Y ahora vamos por el LP. Límite plástico. Aquí está. Mira. Bueno, este hay que llevarlo a una condición más sólida. Ah, por eso sí iba bien. Claro, y la norma me dice que tengo que dejar por lo menos, son 3 determinaciones, 1 centímetro cúbico por cada determinación. ¿Ya? Ahora, este ensayo yo lo puedo acondicionar distintamente en otro recipiente o puedo usar este mismo que es del límite líquido. Te lo deja ahí a que tú decidas. ¿Ya? La idea En es este caso todavía tiene mucha agua. la idea es que lo que es hacer tipo de albóndigas parejas. Con el barro. Amasar. Ahí tengo que amasar, Amasar. hacer unos lulitos o bastoncitos que le llaman. Bastoncito lulito. Pero está muy... Sí, está muy... Está muy Esa es mojado la idea. todavía. A lulear, hay que hacer lulito. ¿Y por qué tiene que ser en vidrio? Después, Porque te encuentras la humedad. ¿Por qué tiene que ser ese tipo de vidrio? Este me ayuda, sí, no, sí. ¿Ya? me ayuda. Estaba muy... Sí, entonces me ayuda a eliminar el agua. Ya. Mecánica del laboratorio me conoce, uno se ensucia las manos mucho. Y Parece ahora caca, sí. profe. No, Estaba muy líquido. está muy líquido. Sí. Ya. Demasiado. Ese estaba mejor.
Este lo amasó el Claudio. Ya, entonces, Ese lo amasó Sebastián y ese lo amasó la Karen, porque están buenos. Todavía no, Falta cariño ahí. Fue muy- No. sí, está muy. Fuiste muy bruto, güey. Sí. No, Es muy bruta. Usted poco cariñoso con la muestra. no, mira. Aquí, Me la que pega. hay. No, se volvió a pegar. No, ven, no, si no es cosa mía. Sí, ¿cómo no? Mira, eso. Y Roberto los dedos. Es que hay que la hacer mano una muy técnica. No saben. Porque a mí tampoco se me pegó. Nunca han hecho pan amasado. Es como hacer albóndigo, pues así. Y dele con la albóndiga. Me gusta la albóndiga. También no sale comer almuerzo. No, de hecho, La albóndiga se la comprime, no, la aplica la mascara encima, se convierte en una hamburguesa. es una hamburguesa. Con la patro. Eso no me acuerdo. El Santa está haciendo de comida del... Dale, experto en comida. Tengo ganas de carrera. Esto es muy caliente. Es muy caliente, si no la mano se derrite. Claramente claramente cachamos el tiro los fueros para la cocina. Oye, pero mira el profe que quiere que le saquen una foto del profe. Con los chiquillos haciendo la muestra. Y con. Voy a ponerme allá para hacer con los chiquillos. La mando el. Ahí estamos. Esa ahí. Están haciendo los luquitos. El profe no está haciendo nada así. Como que no está aportando nada el profe ahí. No, está para El profe no está aportando nada. Le estoy reduciendo el nivel de humedad. Ahí estamos viendo cómo trabaja el Claudio Escudero, Mándalo al grupo. Ahí saqué tres. ¿Alguien más quiere? El Jonathan, no, Jonathan estaba grabando. Jorge. ¿Qué Jorge? Dale, José. Quería amasar un poco la albóndiga. Oscar, para que la Eri no te rete, man. Oscar, para que la Eri no te rete. Siga. Jorge tiene experto en cocina, así que sabe ya. Sí, te dijo que si la aplastáis un poco es para la Tiene la parte de mucha humedad. Sí, que él. Te voy a mandar una foto al grupo. De hecho, ya Entonces, como. Suavecito. Suavecito, sí, suavecito. Entonces, usted con la humedad, o sea, el calor del. Con cariño, Claudio. No, lo que pasa es que yo soy muy caliente, eso es lo que pasa, y lo derretí. En el caso de Diego, se derritió. Se derritió. Lo que va. Pero decía que ha quedado seca, po. seca, po. Sí, po. ahí. Parece que está muy helado, cabrón. Está haciendo agua el hombre. Voy a ponerme más allá, mejor. El refrigerador con patas. Está pasado humedad. Está pasado hielo. Se siente la humedad. Es increíble. Yo creo que esa técnica es para que uno pierda más rápido la Está humedad. más sequita. Porque tiene que pensar de que la mano tiene una X temperatura que va secando la. Sí, seguro que lo vimos cuando esta es la inspección de suelo preliminar, lo mismo, esta es la importancia, que tú ya con esta prueba del amasado puedes ya... Cuéntale la temperatura corporal, que son 27 grados. 37, hombre, 27 estaría muerto. Está ahí con hipotermia. Ni que fuera Claudio. La temperatura. Estaba muerto. El Mr. Ice. ¿Qué falta que hable? José habla, ¿no? Chiquillo, falta que hable. Mr. Ice. Mira, pues Claudio. Pero Para ya ti el teniendo profe. un valor El profe tiene toda la de, culpa. de esta humedad, como son tres determinaciones, las tres humedades se hace un promedio. Y ahí tenemos una humedad. Se hace la recta entre el límite líquido menos el límite plástico y obtenemos directamente el IP. ¿Ya? Ahí está, pues el índice de plasticidad. El índice de plasticidad. Entonces, cuando un ensayo no tiene plasticidad, netamente nosotros lo informamos como NP, no plástico. Que sería la arena. Todo lo que es arena, no plástica. Pregunta de prueba, pues. Ah, pero ya. mire. ¿Estás revisando? Pero mire cómo está. ¿Qué significa NP? ¿Cómo escribimos? ¿Qué significa NP? Material no plástico. Dígalo bien rápido. Es para las arenas. NP. No plástico es la Él fue el de la- ¿Qué pasa? Afuera, no, roja. Ay, roja. Es que ver la tarjeta roja. Se pasaron. El profe tiene la culpa. Laboratorio de asado medio creativo. Yo quiero saber para qué es esa Para preguntar. Ay, se me cae. Sí. Puta profe, ¿cómo? Mira, ahora no, está toda contaminada esa mujer. No le pasa nada.
No, yo creo que Hay que aplicar. Bueno, hay que... No, si Hay que me... prestarla. Claro, si no es Me plantando, estoy porque sacando el chuño. es como transfiriéndole el color tuyo. Vamos a dar por terminada la grabación, por favor. No, tenemos que... No, hay que hacer los rulitos. Todavía no... Tiene mucha humedad. Sí, Entonces, todavía llega, así que hay que, Hay que seguir quitando. hay que tratar de que esto pierda toda la humedad y empiece a agrietarse el suelo. Ahí vamos. Ah, ya. Ahí ¿Hay, estamos. hay algo, no? Claro, sí, hay un... Ya, bien. Claro, Vamos a ya poner de está la avanzando. piscina. Eso, saque la... Ese se pudo hacer porque se cayó el suelo. ¡Ay, se cayó! El profe me empujó. No. Y aquí, esta es la parte... ya, hablemos del material del... los vidrios, ¿no? De Vidrio. el vidrio, bueno, El vidrio. obviamente el vidrio tiene que tener una textura para que así nosotros si se dan cuenta va manchando ahí con la humedad y va perdiendo de manera más rápida. O sea, el vidrio no es liso, es poroso. Es Sí, poroso. tiene una textura ahí. No es cualquier vidrio. Es como una lija. Tenés que Y bueno, el espesor No, no obviamente importa. nos ayuda a que se mantenga acá. Sí. Porque yo Póngale un día agua. compré unos vidrios de estos, obviamente eran más lisos y más delgados, entonces no, si bailaban. No friccionar. No genera esto. Entonces con el espesor se mantiene más estable. Más estable. Sí. Exactamente. Ahora, esto, el rulito también. A ver, venga, húmedo todavía. Sí, porque yo era muy fácil. También está frío usted. Claudio. Quería llegar a eso. Quería llegar a eso. Quería llegar a eso. Allá iba. La idea es llegar a esto así. Claro. Como pellet. Su profesora hace tremendo esfuerzo para hacer el laboratorio y Claro. todo. Eso sí me paga. Claro. Llevamos un librito de 3 milímetros. Preguntas de 3 prueba. milímetros de diámetro. Preguntas de Sí. prueba. A eso es digo, por ejemplo, yo puedo Tiene llegar que acá, llegar. el invitado y se me agrieta, pero no es representativo. Tengo que llegar a un tamaño así, más o menos. Esto es pura expertise, ¿se dan cuenta? Sí. Este no tiene Sí. mucha... Oye, esto está. Mientras Sebastián realiza eso, por ejemplo, ustedes en el terreno se van a encontrar esto. Y esto, ustedes ya con este laboratorio están capacitados de armar de esto, pasar a esto y después. Y O sea, analizar lo que estamos De analizando. ese material que está ahí se transformó en líquido ahí. Sí. Y el porcentaje grueso no. Ese, No, Se elimina, pues, se elimina. ese del fondo de la excavación. Era como Solamente Se ocupa solo el tamiz 40. Sí, para eso quería llegar. Eso es lo que pasó en esta. No, Yo quería decir todavía eso, no no pasa. quería decir Esa eso. es la muestra. Por del eso, suelo. esto es lo que se obtiene. Sí, pasando después se del tamiza y lo que se obtiene tamizado va. Por eso, está bien 40, esto es fino. Claro, ahora por ejemplo, yo todo lo que corté y me quedó retenido, yo lo boto a botadero, no va a la misma muestra. Ya. Se supone que yo tengo una muestra, una masa que retiro de terreno, yo voy generando cuarteos para poder tener... Ahora el tema del cuarteo, yo por lo que he visto en camino, o sea, yo lo he visto harto en camino, que hacen el cuarteo y sacan 3 sacos, Claro. que más o menos son como 20 kilos a pro entre el estrato ¿cuánto se llama? A analizar. Claro. Eso está, por ahí lo vi en una diapo, lo vimos nosotros que aproximadamente eran 5 kilos por muestra. Que va a depender del tamaño máximo Que baje del absoluto 3/4. de la partícula. Por Ya. ejemplo, si yo tengo esta partícula, será de 1 pulgada, la norma me dice que la granulometría tiene que ser de 15 kilos. Ya, si ahora este es 2 pulgadas y media, aumenta el tamaño. ¿Ya? Entonces yo en base a las tablas y toda la normativa te dice el tamaño mínimo a ocupar. Ya, o sea, en función al volumen grueso, Claro. es la cantidad de metros que va a ser el Claro. cuarteo. Bueno, tú tenías ahí ya el tamaño máximo nominal y el tamaño máximo absoluto. El absoluto es la partícula más grande, su 100%. Y el nominal es donde pasa entre el 90 y el 100. ¿Ya? Entonces esas son las dos diferencias. Ya. Tú trabajas en base a eso. Ahora yo afuera tengo una muestra extendida Sí. porque me pidieron una granulometría. Pero yo no puedo hacer una granulometría normal porque de 3 pulgadas yo para arriba para mí es bolón. Claro. Me quedaría como sobre tamaño. No es representativo porque voy a tener mucho sobre tamaño. Entonces, ¿qué entra ahí? Una granulometría integral. ¿Ya? Ese tamaño máximo parece que es de 10 pulgadas. ¿Ya? Y ya después, cuando es mucho más grande, empiezan las macro granulometrías. Entonces ya ahí tenía que tener por lo menos más de 1000 kilos a cortar, a analizar. ¿Ya? Qué interesante. Sí. Y ahí, ¿qué pasa si yo tengo un material muy fino?
bajo 200. Tengo que hacerle una granulometría bajo 200. ¿Se puede hacer? Con una micro granulometría. No, porque No, no ahí- te da. no te da. No te da. Macro, micro. Una chiquitolina. No te da. Ya hay un ensayo que se llama Modo de Boyocus. Ant-Man. Boyocus. Ese ensayo tú es como una juguera, echa agua y echa todo lo bajo 200. Y ella hay un químico en suspensión. Entonces hay una barrita que se llama un densímetro de barras. No sé si han visto los viejos cuando le decía el vino. Le pone una Sí, para ver el alcohol. Claro, eso también yo tengo que hacerlo con eso mismo. Ya. Y ahí yo mido arcilla y limón. La densidad acuosa de la... Claro, y me dice al tiro cuánto es, con ese flotador. Pero tengo que echarle un agente floculante para que se mantenga en Claro, suspensión y todo eso. claro. Pero sí se puede hacer bajo Mira, 200. ya se me está gritando. ¿Tienes lo digna de esa cuestión? ¿Tienes que meter esa cuestión? ¿Usted sabe eso? Ese material que es muy... Todos los fines de semana se Ayer analicé, caté algo. Ayer estuviste analizando. Sí, analicé. El profe me lo pasó re blanco. Una mecánica de fluido. Ahora, ¿cómo está? Bien. ¿Sabes qué es lo que he visto? Y el otro, por ejemplo, en el apoyo o en pelambre, todo lo que no sirve es el relave. El relave, Entonces claro. el relave lo impulsan por tubería. Sí. Entonces hay una relación entre la masa y el agua, Claro. pero para mantenerlo en suspensión tiene que tener un floculante. Entonces Claro. todos esos finos los tiran por tubería. Y obviamente después esa agua se recupera. Sí, se recupera y normalmente queda un porcentaje de captación de Claro. sulfato de cobre. Lo recuperamos de los bañados con esa agua. No, estáis loco, que hay pelado. Ahora, por ejemplo, Claro, incluso ahí es Hay pelambre, planta- todo hay lo planta que de la- el cobre se va al puerto por Sí. tubería. Sí. No en camiones, por ejemplo aquí en Andacoyo Se llama concentraducto. Sí, claro. Mm. Y aquí en Andacoyo lo bajan en camiones. En camiones, claro. Y de hecho, por eso las tortas que habían en el centro de Andacoyo tuvieron que eliminarlas, sacarlas. Porque cuando llovía salía un mar, o sea, lluvia verde abajo. Entonces era Sería netamente contaminante. O sea, tenía Ayer mucho- trabajé en ese proyecto de remover todos esos Sí. relaves. Se removieron sumamente poco porque resulta que estaban en terreno privado. Sí, Y el privado dijo, no, tienes que pagarme por sacarlo. claro. Diciendo Y que le estaban haciendo un favor. era un favor, claro. Pero se sacaron solo poco, sumamente poco, y después quedó en nada. Ahora esos relaves te llevan años ahí, Sí. y al momento de generar la excavación para poder sacar, Vuelve a adentro generar tenían la humedad. mucha humedad, y Sí. también son muy plásticos. Sí. ¿Cuál es el riesgo que había ahí? Y la tolva. Tú cargabas el camión, Queda y al pegado. momento de parar la tolva se quedaba pegado y se podía venir el camión atrás. Entonces se cargó con poco material, tratando de orear, El- entonces... En la pila de lixiviación pasa eso. Ya. Pasa lo mismo. Mm. Entonces, Después hay que ir a raspar la espaldita a los camiones. exactamente, y es el cuidado que tener porque al momento de levantar, ellos pueden levantar la torre, Van a pero levantar igual. si no se baja, no se cae el material, Van a perder las patitas inercia. para arriba. Se voltea. Entonces todo eso va en relación a... Y lo otro es la capacidad de la densidad, pues, ¿para qué sirve la densidad? Entonces en base a eso bueno. nosotros podemos determinar Perfecto. el volumen de la tolva, Claro. más la densidad, Un huevo de cuánto es la chocolate de masa. esos baratos. No, estamos claro que es muy barato, no para tanto. Todo este rato es el rato que se está desarrollando el ensayo. ¿Ah? Que Sí. esta es la La que dinámica. estemos conversando, estemos retroalimentando, pero podemos estar callados y haciendo lo mismo todo el tiempo. El tema de las tolvas que está diciendo Sebastián, el tema es porque obviamente la tolva no es sellada hermética y va perdiendo Dejar humedad. todo el piso Entonces sucio. se adhiere el material a la tolva y por eso después cuando uno levanta no bota de mala manera. Porque, por ejemplo, con el Ángelo trabajábamos en el tema de alcantarillado acá y lo que hacíamos antes era echar un poco de material Seco. seco, grava o algo abajo, cosa de que la humedad no llegara hasta abajo y se pegara en la tolva, en el material de la tolva. Claro, y lo otro que si la tabla genera vibraciones, entonces todos los huecos se empiezan a ir y se quedan... No, y las turbas encima son porosas, no son lisas 100%. Claro, entonces ahí todo ese tema se considera. Influye. Se llenan todos los Entonces, huecos, en resumidas cuentas, al final las tortas todavía siguen ahí en el apoyo, no se eliminaron todas. No, Por el tema de que, pero si tú te la vas a llevar, lo vayas a volver a procesar y antiguamente el proceso no Era era malo. tan fino, entonces Era lo que de- decían, hay que mineral. tú trabajaste en Rempo, ¿no? No hay en ¿Cuál? pero En Inve- por laboratorio, pero Sí, aquí porque en el yo depósito. trabajé en esas canchas, las tuve que ubicar, pero yo trabajaba para Rempo, para Chelayo Logs. Yo estaba hablando del año 2000. Ah,
Mejor de fecha. Déjalo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí nomás. Un día fue. Trae la escoba mejor y... Era así, Era así, a ver. Está llegando, ¿no? El Claudio, po. Está llegando a los 3 milímetros. Si la elaboró, mira. Si la elaboró ahí. Entonces aquí bueno, la sí. experiencia más o menos va marcando el final del ensayo. Entonces va a llegar un momento que esto se va a segregar y yo no voy a poder unirlo por falta de humedad. Claro. Entonces yo tengo que llegar casi muy similar a eso o un poquito Cuando antes. termine secando yo. Sí. El momento que empieza a amasar, ¿se contempla? ¿Hay un registro, un horario, un tiempo? No hay un tiempo. Hasta que pierde la humedad. El jefe no va, porque me puede decir, oye, ya estoy todo el día ahí Claro. amasando. Pero Sí. un tema de producción, Sí. pero no... Suele pasar. Claro. Pero como Sebastián Urrutia es su propio jefe, Su propio jefe. Claro. se pone a amasar, pero Lo de dice esto el mismo. Claro. después. Puede pasar 2 días. Sale la jefa, me dice, ahora déjame poner la masa. Ah, no, eso sí. Eso sí que. La masa madre. Claro, la masa va. Se ve por el cajón. O sea, el Claudio tendría problemas para pasar porque estaría en una semana. 10-4. No te voy a responder, güey. Agrégame al grupo. Claro, no sé, lo único que sé es que los huevos sí no se me pegan, ¿eh? O sea, Él te bloqueó. No, ¿Y por qué te saliste? ay, cabrón, sí sí. me caen mal. Claro. Se taimó. Manda el ¿no? video a ese grupo entonces. Llegó tarde y le dijimos, llegaste tarde y se salió el grupo, ¿no? ¿Me salgo? Me estirpo. Está niño chico. Así somos los. Pero ahí todavía. Los niños chicos. Ahí son los niños chicos. Así es la guagua. Hacemos lo que queremos. Bien, Agrégalo al entonces, grupo. Muchachos. se tiene ya. De una albóndiga ya se hizo ya el. Entonces a esto tenemos que llegar. Si se dan cuenta hay Ahí segregación. segregación y grieta, fisura ahí. ¿cierto? Entonces si yo lo sigo amasando un poco más, eso ya se me va a volver un polvillo y murió Claro. el proceso Sí. de líquido a sólido ya. Claro. Llegamos a estado seco completo. Bien. Ahora las cantidades obviamente tienen que ser un poquito más que esto, para que sea representativo. Por lo El menos peso. unos 10 gramos, claro, el peso. Ahí Ya. hay que seguir haciendo lo Por mismo. eso yo tengo que hacer un centímetro cúbico para hacer lo mayor posible. Sebastián, de tamaño. recién separaste eso. Eso lo sacaste porque lo desechaste. No, eso lo hizo el otro grupo pasado. Eso fue el anterior, lo mismo, pero fue del anterior. Claro, entonces más o menos tenemos que llegar a esa condición. Y ahí, obviamente, la humedad está tan acotada que cualquier rato de eso se deja de tener una cohesión. ¿Ya? Entonces, Se desprende. esa es la humedad que yo busco. Ahora esa humedad ronda en los 26%. Entonces, si tenemos 67, Es el punto 67,53. O sea, estamos con 68 entonces, estamos con 22. menos 26 me da el IP. ¿Cuánto sería? 42. 17 menos 26. No, pues dijo 68 menos 26. Tengo 42, ¿no? El 67 como que sacó. Disculpa que El límite con la RAM me líquido. ¿Lo sacó de cuál? ¿De restar o de...? No, o sea, yo tiro acá ¿Ese no es? ¿El 67. 25? Claro, corto aquí 67.5. y ahí 67 Ah, como ya, yo. ah, Entonces sí. le dio aproximado 67.5 me dice. Entonces el estándar, de ahí para acá. Claro, claro, entonces yo se me hiciera mi El edad. límite líquido. El límite líquido. Ahí yo defino el LL o el del El que tengo acá. Entonces para clasificar lo que es la Ashton, ¿cierto? Le piden el L, el WL Sí, y el IP. claro. Ya, en esa clasificación esto solo anda en A7. ¿Ya? El IP, A7. La clasificación. La clasificación del terreno. Claro, A 7.6. A7.6 parece que era así. Y este lo que se pese, lo que dio en cantidad, se resta... Claro, esa volumen cantidad de seco. humedad, son 3. Me dan 3 humedades. Esas 3 humedades yo saco el promedio de esas 3. Y me Ah, ya, informo, promedio. que es 26. ¿Esa clasificación era Ashton? ¿O cómo era? Sí. Claro, Ashton. ya. Y 18, ahora ustedes tienen 18, que... 23. Era así o no, o lleva una H. Armstrong. Ashton. No, ya. Y ahí arriba eso lleva un paréntesis elevado ahí, El índice de grupo. Al lado del 6, al ladito a la derecha del 6. A el, ver. el IG. O sea, sí, yo una H, sí, entre medio. Claro, ahí va un valor que también paréntesis. tienen que calcular ustedes. Está la fórmula larga, ¿se acuerdan cuando Sí. tuvimos 8 resultados Sí. diferentes? Sí, La sí. primera que hicieron. Entonces si me da un valor alto, ¿qué quiere decir? Espera, no le digas. Si el valor del IG es alto, sobre 40, sobre... Malo. Malo.
Muy ¿Solo 40? Ah, muy malo. Muy malo. Muy malo. Yo le he enseñado la diferencia entre malo y malo. Ya la han aprendido. Es que me acordé del excelente, ¿no? Cada excelente. Si es cero, Excelente. 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 Si es escudero, cero. Si es negativo, elige Escudero. Excelente. cero. Excelente. ¿Qué negativo te hablan? Pero escudero ser negativo es excelente, ¿viste? Excelente. Es cero. Es cero. Es cero. Eso era puerta, güey. Es cero aporte. Entonces, Los resultados malos, así que tranquilo. entonces, la pregunta es la siguiente, la pregunta de prueba. Acá el límite plástico es 26. Claro. ¿Cuánto daría el IP del informe? 42. ¿Cuánto? 42. Ya, ¿y eso qué significa? Que es No muy alcanza a bueno. ser con el 45. Es muy malo. Está pasado sobre está pasado muy 35. Sí, pues está pasado malo, por muy 35. plástico. O sea, eso, Claro. hablemos en términos de Muy práctico. muy plástico, más que en bueno o malo, Es muy es muy plástico. Por lo tanto, se deduce que es, ¿qué tipo de suelo es? Arcilloso. No, es arcilloso, claro. Arcilloso. Claro, porque una plasticidad de un limbo no supera 11, 12 más que eso. Más. El IP. El IP. Sí. Ya después de eso ya pasa a ser netamente Muy arcilla. mal, claro. Sí, nosotros La trabajamos 11 entre- tiene trazas de arcilla, pero trabajamos después ya entre- sobre eso. entre 4 y 7. En Mamayuca hasta los 3 metros y así. 3 metros y medio. Sí, porque ahí hay una quebrada. Sí. Y ahí la quebrada cruza y para abajo es puro material integral. Incluso unos viejitos decían que hacen sondaje para el agua a los 60 metros de agua. Calcula, no es la experiencia celular. El tema No lo es va. que si tu vecino construyó un pozo, tú no podías estar más de 500 metros. Son 200 Oye, metros. tan seco. Con la suya. Entre punto y punto. No, Claro, son 200 metros. Te limitan Y eso. no podéis pasar el estrato de los 70 metros. Porque ahí para abajo es netamente recurso del Estado. Ya. Entre 25 a 55 se pueden hacer norias que le llaman, pero norias de 2 pulgadas. Ya. Oye, creo que le ponen de 6. Entonces, Sí, pagáis Noria. por agua. Ah, Pagáis de 6 ese pulgadas. Karen Noria. Oye, de 9. Oye, Noria, pero ¿quién regula que tú no te pases de los 70 metros? Se lo Porque piden. sí, Mira, cuando- tú dices el Estado, pero un Pero- viejo allá en el cerro. Para allá voy, mira, para allá voy. Ya, Entonces, dale. cuando tú presentáis un proyecto de dar a conocer un pozo, ¿cierto? Que tú lo vas a inscribir, tenés que generar coordenadas UTM, ubicación, un Ya. plano de planta, y eso tú haces un informe en el cual tú dices que hay que cantidad pasaste cuántas napas y cuál es el fluido que tuviste por napa. Si llegaste a la mejor que fue en pasados 55, que es lo permitido, que la gran mayoría de los viejos se pasan como 20 metros más abajo, para que tengan más agua. Entonces tú vas y haces ese informe, coreográficamente lo No, sí, entregas. te lo entiendo y eso. después, ¿qué es lo que pero porque deja terminar. te entiendo cuando tú vas y avisas, pero si no avisas. Deja terminar. Después que tú vas a entregar esta información, ¿cierto? Va personal del revisor, ¿cierto? Y tira una sonda hacia abajo y te calcula la altura. Pozómetro. Claro. Ese que Nomás- suena, ¿no? Tiene un Sí, sonido sí, cuando ves el sí. contacto. Entonces hay muchos viejos que son más o menos más avesados, más pillos, como van de pie entubados. Los últimos 8 metros le ponen una rejilla. ¿Cachai? Entonces tenéis 8 metros de abajo libre de agua y la rejilla, y cuando llegue la sonda, como va a rebotar que tiene llegó a un punto que no A es cierta sólido, altura que tú quieres, sí. entonces ahí queda. Ese trabajo normalmente de 100 proyectos que tú ingresáis, yo creo que el 50% va personal a fiscalizar. El resto te creen en lo que en el informe que envió el profesor. O sea que sí, eso es si tú lo... ¿Ah? No está inscrito, te pasan la multa. Insisto, oye, eso es si tú vas y lo normalizas y si no lo haces, Está bien. Te pasan una multa. Sí, bueno. Sí, pero o sea, el profesor está bien, pero tiene que volver a un nivel, no que veamos. si te denuncia el vecino, si tenía contigo al lado, ya lo voy a hacer contigo. Pero está plástico porque, claro, lo que me dice, oye, qué bonito, mira, no se cortó, quiere decir que no está muy plástico. Tú no das aviso Volver a hacer y te denuncian en tu pozo si no tienen una excavación más de 5 Está metros. bien así, mantener la... Aparte, yo creo que está muy casi listo, que fuese como que acá se aplica eso. Porque el lenguaje es ¿cuánto se llama? El sauce que tengo ahí, Que tenés que pagar con Oro, solo 28 metros. Consultas, Pagamos esta plata y siempre lo repartimos la Claro. Bueno, no sé si lo comenté en este
ahora venía eso. La solución que se dio a construir ahí la casa era Esta es la pregunta. una base de hormigón, una losa de fundación de hormigón. Claro. Y que la casa era muy chica, de 60 metros cuadrados. Y ya tenía que invertir 10 camiones de hormigones para hacer una losa. O sea, que va a quedar una losa flotando. Claro, Y ahí para y de arriba ahí la unos pollos. estructura. Bolones, después el hormigón, Claro, después y ahí la membrana generar entre medio. unos pollos y ahí recién montar la casa. Entonces, Pollos sobre la losa. Claro. ahí O sea, ya- la losa es para que no baje más. para que no se Y de ahí así. los pilares y rellenado con cualquier. Ahora, si tú los no pollos llevas eran- el peso de la estructura, no era tan bien tanto, pero obviamente todo va resguardado para ese cálculo. Para la estabilidad. Claro. O sea, que es un terreno inestable. Por los valores que están. Y ahí, bueno, había Muy inestable. una compañera que contaba, claro, cuando yo iba allá, uno queda con así no suelo porque todo es barro. Claro. O sea, el caballero está vendiendo ahora. Déjate. Claro, dentro de la solución me preguntaban recién cuál es la solución. Está bien, ustedes ¿cuál es la solución? harían? No Bueno, tiene vender. solución. Quería hacer Vende, cabaña. va a vender. Vende. No, era para él, Seguro. son de Antofagasta y querían algo para él. Incluso él tenía pensado, ya tenía tratado la otra parcela al lado, pero con esto ya a lo mejor está medio complicado. No valía la pena. O sea, lo único es solo habría que plantar palto, ¿no? Y tan inocente que se ve, mira. Sebo. Claro. Y era. Y toda la bastante complejidad malo. que tiene, producto de su IP alto. Sebo. Mira tú. Fíjate. Índice plástico. Ahí está la importancia. Por eso cuando Claudio tú al principio decía, decía, que se me aguantara porque íbamos a vivir toda esta experiencia y íbamos a contar todo esto y constatar la importancia. Lo que pasa es que porque manejo esos valores, porque como yo trabajé desde el 97, trabajé en un edificio, después me dediqué netamente a topografía vial. Entonces por eso en cuanto a camino, estoy bien familiarizado con el tema de mecánica de suelo. ¿Por qué? Porque el avance mío va en función de la capacidad de soporte que tenga la subrasante, a ver qué material he hecho, si he hecho material de corrector, ver los niveles y así. Entonces la vida me ha visto ver esto. Cuenta cuando hicieron el mol perro. Cuenta cuando hicieron el mol perro. Ay, se cayó la losa ya. No, y eso que dice habla es del corrector se usa. de mejorar una una algo que condición está de dentro de una banda, es un corrector. Claro. De hecho, cuando hacemos preparación de las globales o las complementarias, se usan correctores, porque normalmente el material ya se pierde su fino, ¿cierto? Sí. Y para aumentar su capacidad de rodado se le echa un corrector, que es grava chancada por más de 3 caras, cosa que mejora la trabadura. Y el IP se trabaja entre un 4 y un 6%. Claro, que es la base. Claro, Si es la la base. base tiene más de un 6% de IP, Claro. no cumple el requisito como base. Claro, y de hecho nosotros, bueno, el tema del Obviamente, la CBR, razón, eso puede hacer. ahí vemos hoy en día, yo he visto ahora que hay, por ser la base, si antiguamente te pedían un 80% de CBR, ¿cierto? Hoy en día he visto que ya hay hasta 100%. Sí, O sea, eso quiere decir de que 140. la capacidad de soporte de esa base tiene que ser tal de que aguante un asfalto de 3 centímetros, o sea, para mí es crítico 3 centímetros. Todas las pegas que yo he hecho son de 5, mínimo son 5. Y ahora trabajo con 3. Entonces, ¿qué tienen que hacer? La capacidad de soporte tiene que ser mejorada al extremo. Claro. O sea, que la deformación plástica no se produzca con el asfalto. Y aparte Ser- que en realidad, en carretera, la profundidad de la calidad es 1,5 metros. Así es. ¿Por qué? Porque más o menos los 0,80 ya todo ese Claro. esfuerzo se va Hay disminuyendo. ¿cuánto se llama? Hay un teorema, no me acuerdo este rato, Will, HR, que en el cual dice que tú le aplicas una carga dinámica en la rasante, ¿cierto? De 10 toneladas, la energía se va a disipar al metro, o sea, al metro ya es cero. Al 80, Por lo tanto, al 50 centímetros, tú tienes el 50% de la capacidad. Entonces, ¿tú cómo mejoras ese material? Dándole un material de recambio o fácil, en el cual su CBR sea tan grande que absorbe esa fuerza. Es lo que vive en tiempo atrás. Claro. Y hoy en día me dejó asombrado los proyectos que mostró el Alejandro, que Sergio en May trabaja hoy en día con espesores de asfalto tan pequeños y que la única forma de que aguante y no se deforme muy rápido es que la base tiene que estar con un CBR al 100%, que yo todavía no había visto. Las exigencias están aumentando. Claro. Ahora, por ejemplo, yo trabajé para el sur igual en el hormigón. El Ya. hormigón también son hormigones delgados, que son de 10 centímetros. Claro. Obviamente con fibra. Vienen otras dosificaciones, ¿ya? Hay una banda ahí que, por ejemplo, trabajan con grava, grava, gravilla. Claro. Entonces, la banda tiene que cumplirse muy bien para que dé esa resistencia a 10 centímetros. Claro. Y la fibra. Eso se está viendo allá en el sur, la carretera austral, y acá en San Pedro igual hay un proyecto de eso, de hormigones delgados.
Y ahí entra otras cosas, que ya pues, obviamente se está eliminando la rotura a compresión cilíndrica, sino que meten un sistema de Smart Rock para ver el tema de madurez y todas esas cosas. Pero está cambiando, se está cambiando harto. Y lo que está cambiando hoy en día mucho es el manual de carretera. La norma chilena no cambia mucho. Lo que sí están cambiando harto es el manual de carretera. Le han metido harto investigaciones. De hecho, ahora para este año que viene debiera cambiar el tema del manual de carretera en lo que es el tema de los insumos y materiales, porque ya se va a establecer el asfalto con un porcentaje de un 18% de caucho, que es un granulado recuperado, que fue lo que hicimos el año pasado. Ya este año debiera aparecer en el volumen 4 y en el 5, de haber ese tipo de material. La condición está que el asfalto, tú vas a reducir su peso, vas a disminuir la porosidad y el tema del ruido, agregándole caucho. Y el caucho tú lo debes reciclar porque aquí hay un problema enorme de mucho caucho, no hay que hacer. Entonces, con eso, ¿qué pasa? Se hace una carpeta más plástica que no va a sonar tanto, ¿cierto? Y vas a economizar, porque ya no la vas a echar tanto fino, ni grava de 3/4, disminuye un poco. Lo otro que están viendo yo también es un tema de asfalto que se vuelven a reciclar. No, y ¿cómo se llama? Se auto... Generan. Se regeneran. Consulta, ¿cómo está eso? ¿Qué opinión? Ya, mira, ¿Muy eso, delgado? claro, muy delgado. Sí, ¿Por qué está en eso? Por ejemplo, ya llegó obviamente a mucho más delgado porque todavía tiene la cantidad de agua de poder seguir trabajando. Entonces, obviamente, 3 milímetros. hay que seguir moviéndolo, pero Sí, se parte. Llegar a 3 milímetros. llegar a 3 milímetros. Entonces, perder un poquito más de agua. Entonces, si yo pesco esto, ahí está como casi en realidad. Con la ramita se la tiene, con la ramita, no tanto con los dedos. Ya con los dedos se la Con los Ahí dedos está, se alarga más. ahí ¿ves? está. La palma Sí, como que lo con la amasa de palma otra forma. no. Creo que todavía que hay tinta ahí de humedad. Pero claro, ya está como casi listo, porque está costando volver a Ya, yo creo que sí. poner. Entonces, mayor presión ahí. ¿no? Entonces, cuando te pasa eso, yo vuelvo a cortar. Me quedé pegado, o sea, la solución práctica que dio don Marcelo ahí, Sebastián, perdón, de hacer esa losa para una casa de 60 metros cuadrados, igual le va a incrementar harto el valor, porque no va a ser un hormigón, menos de un G20, yo creo que no tiene sentido. Claro. Ahora, bueno, todo eso es en caso de que caiga demasiada agua y va a ser la única casa que va a parar en relación a los demás, a los vecinos. Cuando venga el evento de la lluvia con una recurrencia alta y claro, van a haber muchas casas dañadas y ahí uno dice, bueno, lo que invertí en la mecánica de suelo, ahí se te devuelve la inversión, bueno, y también en tu proyecto, si es tu casa, si es tu seguridad. A todo rental lo único que hacer es enseñarse la pena. La mayoría de las casas un ahí poquito. de Mayica son de madera. Sí, Claro, porque caballo. soliviana capaz que no sobra tanto, pero igual Que los pollos son pollos chiquitos, ¿no? Que le ponen. Claro. Pero ya, por ejemplo, poner un hotel ahí ya lo complica No, demasiado. claro. Va a ser un edificio. Por un tema de peso por centímetro cuadrado, no sería capaz. Como la torre En de el caso Pisa. acá, después no creo que haya que hacer una casa tan pequeña como mandaron a hacer un análisis. ¿No 60 metros? ¿O no? Era pequeña, pero tenía lucas. Claro, entonces como él le mandó a diseñar todo, el arquitecto le recomendó hacer esto. Entonces, hagamos todo como corresponde, porque iba a entrar a las dos allá de Vicuña, entonces le van a pedir una serie de documentos, y él quería hacer todo en regla. A veces uno, como debiese hacerlo en realidad. Es que lo debiera Como hacer. debiese ser, suena raro, pero Claro. es así. La mayoría no lo hace. Claro. Consulta, Me ¿el horno compré mi cómo se terreno y regula la hago la casa temperatura? en mí. No, tiene ahí un reloj. reloj de manual, tú lo pones. Ah, lo giraba. Claro, y hay unos que son ya digitales que tú digital. Programáis la temperatura. Yo me imaginaba. Bueno, que dentro tú de- dejáis la noche y como tiene un termostato, sube, baja, se Claro. mantiene. Dentro de mi ignorancia me imaginaba que era como un horno eléctrico, o sea, es distinto porque por lo que acabo de ver ahí, si bien hay unos quemadores que te mantienen la temperatura, pero es circulante porque te hay dos tubos que me da la impresión que debe salir por ahí
parte de la temperatura. Claro, es que tú lo podías, como tienen un ventilador, podías generar para que genere un microclima. Es como una especie de incubadora. Lo usa de estufa. Es muy parecido, También. muy parecido a la incubadora que son así. Mantiene temperatura y humedad. Una temperatura constante. Sí. Es una cocina a leña, vos, si no saben que la usa de hervidor. Entonces todo eso genera ahí, lo más importante es que genere un ventilador que circule el aire. Entonces se sería un secado homogéneo. Porque tiene parrilla, ¿cierto? Sí. Arriba y abajo, porque todo Oye, no trajeron un se pedazo de presenta abajo. Hubiera quedado Arriba parecido. abajo y la idea es que Claro, que sea envolvente. Claro. Muy bien. Por eso es. Bueno. ¿Alguna otra duda, consulta? El tema que hablaron de recién que dijo compañeros de la casa, que mandaron a hacer por una casa, el valor varía, el trabajo en la casa, de diferencia con un edificio o algo. La mecánica, no, la mecánica no. La mecánica, el precio es lo que varía. Claro, o sea, tú tienes ciertos metros cuadrados, la norma, la 1508 te dice, tanta área tú tienes que hacer tantas calicatas. Mínimo son 2, creo. Entonces, y eso te cubre a tu área, ya dependiente de lo que tú quieras hacer después. Te limita, ¿ya? El área de que tú vas a trabajar. Por ejemplo, si tú incluso yo muchas veces he ido a hacer mecánica, pero no me dicen el proyecto que van a hacer arriba, sino que me dicen, este es el área, necesito tantas calicadas, a tanta profundidad, y eso se guarda en el proyecto, todo eso. La finalidad. Porque independientemente de lo que yo dé, no a mí no me importa qué van a hacer, Claro. sino que yo entrego datos. O sea, los datos serían por calicata, o sea, Claro, por da calicata. lo mismo que si es de totora o de hormigón armado Claro. o de 4 Claro, ya pisos. se le compete. Claro, es que ahí va la respuesta Pero de si el edificio a veces los piden más profundos. De bambú. Claro. Porque nosotros toca saber hasta de 5 metros las calicatas. Por ejemplo, el ingeniero, hay ingenieros que se dedican a hacer estudios mecánicos, como arquitectos. Hay unos que diseñan solamente y dibujan y también hacen la pega de calcular y mecánica de suelo, y hay otros que no, porque derivan ese trabajo, porque igual obviamente está Eso depende solamente del arquitecto, las calicatas que recomienda él hacer, ¿no es cierto? No, está normado. Está normado. Según los metros La cuadrados. profundidad, claro. Sí. En carretera es 1,5, pero 1,5. ya en obras así de civil, proyectos y vivienda ya está a 4,5 metros a 5. Y si tú tienes algo mucho más, ya sobre 6 y tienes que hacer sondaje más que calicata. Y ahí dentro la calicata obviamente es una inspección visual, pues yo abro el suelo. Después viene el ensayo geofísico, que yo pongo unos sensores, Sí. golpeteo, vibraciones. Es sísmico. Claro, yo tengo una granometría con eso, una caligrafía y un sinfín de cosas más. Pero no está pegando todavía mucho, o si bien andan también muy bien los resultados, pero no se usa demasiado. Aquí en la carretera, que en el proyecto de la carretera 5 de Los Vilos La Serena, se usó el geo de terremoto, el simulador de terremoto. Se usó aquí en el líder, se hizo un muestreo, se hizo uno al frente del terminal, otro ahí en... ¿El líder donde estuvo el socavón ese que se No, acá en el líder de acá. Ah, yo pensé que de Coquimbo. No, el líder de acá. Justo En el... Para el paso que van a hacer ahora. Sí. Otro se hizo frente a la Ah, universidad. en el líder grande, En en el la líder, Serena. el líder de la Serena, el otro en el frente a la universidad, el otro donde está Pernastop, en Coquimbo, Ya, y el otro en la Herradura. En vez de haber dicho tú la carretera con Francisco Aguirre a 100 metros al norte, ahí se lo ubicaciones. Claro. Incluso se hizo pruebas de bombeo de agua, porque hizo la geotecnia completa hasta los filos. A ver. Buena pega. Claro. 2 años jugando. Trabajando, sí. O sea, trabajando. Bueno, que el Ángelo está acostumbrado. Claro. Todo el día vuelto loco. Cuéntale por qué ocurrió el socavón ahí en el líder. ¿Tú tenías datos? Ah, claro. Cuentan. No, pero fue falla de agua servida. Cuenta que no pusiste bien la cañería. El Toño, Toño, la reparación que hizo. Ahora ahí yo tengo un amigo que trabajó en la reparación de ese líder, que se acuerda que antes en la estallido social, Sí. y ahí hicieron un sistema de drenaje nuevo hacia donde está el estacionamiento ahora. Ya. Entonces yo igual dentro cuando quedó ese dije, Jordan, ¿qué pasó que hiciste ahí? Porque él hizo un drenaje muy profundo y no sé si habrá cumplido con el tema de la infiltración aprobado para que... Sí, porque ahí en el líder tú haces una excavación de 3 metros y ya te ¿Con compras metro? Sale piedra. con esa cuestión. ¿Cómo se llama? ¿Cartel? No. Turbo. La ¿Conchilla? capa freática. Ah, nivel freático. Sí. ¿Qué pasa? Que hay un comportamiento que ocurre cuando sube la alta marea
sube la capa freática. Sí, quedó. Entonces, bajo los 2,5 metros, todo tipo de alcantarillado que se hizo ahí, que participé yo en varios, se hacía una capa de hormigón y después arriba colocaba ahí el tubo, porque la humedad era impagable. O sea, Ahora en Coquimbo, el suelo que hay en la cantera versus el que hay en el sauce igual es totalmente distinto. Ahí Sí, en la cantera hay un tetec y para allá para el sauce hay un limo muy plástico igual, como verdoso, amarillo. Así. claro. También cambia bastante eso. Sí. Y también ahí en la cantera aparece el tema de la conchuela. Así que tienen eso. Muy bien. Buena. Yo creo que estamos llegando al final de esta experiencia de laboratorio. ¿Cómo le pareció? Sí, bueno, interesante para aprender. Ya, yo le quiero dar las gracias a Sebastián Urrutia. Sí, un aplauso. Un aplauso.